Hola, hola, ¿qué tal a todos, maestros, compañeras? Un gusto, compañeras, compañeros, un gusto saludarlos y bueno, el día de hoy les voy a explicar paso a paso cómo calcular la divergencia, ¿ok? Entonces, vamos a ver paso a paso, te voy a poner unos ejemplos y espero te sirva. Si no te sirve, vuélvelo a ver porque está súper bien explicado. Bueno, sin más, vamos con el video. Divergencia paso a paso. Sea f vector de Rn a Rn un campo vectorial, llamamos un campo vectorial a cualquier función que devuelve un vector. Es decir, para estar seguro de que estás ante un campo vectorial, tienes que fijarte que el campo de llegada tenga un exponente mayor que 1. Es decir, que sea Rn, ya que esto es importante para que la divergencia solo se pueda hacer cuando tenemos un campo vectorial. O sea, que solo existe la divergencia de un campo vectorial y no se puede hacer la divergencia de un campo escalar. Aquí tenemos una fórmula que es el nabla por f vector igual a la derivada parcial de f1 con respecto a x más la derivada parcial de f2 con respecto a y más la derivada parcial de f3 con respecto a z. O también podemos representarlo de esta manera, que ponemos div, que significa divergencia abreviado, por el f vector igual a la derivada parcial de f1 con respecto a x más la derivada parcial de f2 con respecto a y la derivada parcial de f3 con respecto a z. ¿Ok? En este caso vamos a ver estos componentes del vector que vienen representados como f1, f2 y f3. Aquí vamos a ver un ejemplo. Entonces tenemos que sea f vector de x, y, z es igual a x cuadrada y, z al cubo y cuadrada x, 4x al cubo z a la quinta. Aquí te estoy poniendo con flechas los componentes del vector acomodados en f1, f2 y f3. Simplemente hay que separarlos y bueno, vamos a calcular la divergencia. La divergencia es igual, como tú puedes utilizar cualquiera de las dos fórmulas que te expliqué. Entonces nosotros vamos a utilizar que nabla por f vector es igual a la derivada parcial de f1 con respecto a x más la derivada parcial de f2 con respecto a y más la derivada parcial de f3 con respecto a z. Esto es igual a la derivada, pues vamos a colocar la derivada sustituyendo los componentes de un vector. Entonces ponemos derivada parcial con respecto a x y ponemos el componente f1 que es x cuadrada y más la derivada parcial con respecto a y, ponemos el componente vector f2 que es z al cubo y cuadrada x más la derivada parcial con respecto a c, ponemos el componente vector f3 que es la derivada parcial con respecto a z, 4x al cubo z a la quinta. Lo que tenemos que la divergencia es igual, derivando parcialmente primero, que es el primer paso, tenemos la derivada parcial de x al cuadrado es 2x, y, dejamos la y, más, aquí tenemos que vamos a derivar con respecto a y, entonces ponemos z al cubo, eso queda igual, derivamos parcialmente y cuadrada, lo que nos da 2y y dejamos la x más la derivada parcial con respecto a z, ponemos 4x al cubo y vamos a derivar con respecto a z, la derivada parcial de z a la quinta es 5z cuadrada y lo representamos de esta manera. Y luego que sigue, pues sigue nada más multiplicar los términos y obtenemos que la derivada parcial
de los anteriores multiplicadas nos da el resultado de la divergencia, es igual a 2xy más 2xyz al cubo más 20x al cubo z a la cuarta. En este proceso se multiplicaron los coeficientes y se ordenaron las literales en orden alfabético, como bien vemos aquí, x, y, z. Ahora vamos a hacer un ejercicio de práctica. Tenemos que sea f vector x, y, z igual a 4x al cuadrado, 2z y al cuadrado x, 3xz al cuadrado. Lo primero que debemos de hacer es separar los componentes del vector, identificar los componentes de un vector en f1, f2 y f3 para calcular la divergencia con la fórmula que estamos viendo en pantalla, que es la divergencia es igual a la derivada parcial de f1 con respecto a x más la derivada parcial de f2 con respecto a y más la derivada parcial de f3 con respecto a z. Entonces sustituimos y obtenemos que la divergencia es igual a la derivada parcial con respecto a x. Agarramos el componente f1, que es 4xy al cuadrado, como bien vemos aquí, más la derivada parcial con respecto a y. Agarramos el componente del vector f2 y lo colocamos 2zy cuadrada x, y ponemos por último a más la derivada parcial con respecto a z. Agarramos el componente del vector f3 y lo colocamos 3xz al cuadrado. Entonces pasamos a derivar parcialmente. La divergencia es igual a 4. Aquí había que derivar con respecto a x, entonces la derivada de x es 1, 4 por 1, y cuadrada, más, aquí derivamos con respecto a y, la y está elevada al cuadrado, entonces su derivada es 2y, y lo colocamos de esta manera, 2z por 2y, dejamos la x, más la derivada parcial con respecto a z, colocamos el 3x y derivamos z al cuadrado, la derivada de z al cuadrado es 2z. Entonces, por último pasamos a multiplicar estos términos y nos da que la divergencia es igual a 4y más 4x yz más 6xz. Este sería el resultado. Por lo que ves, simplemente hay que irnos paso a paso. Está fácil calcular la divergencia, pero tienes que mantener este orden y saber derivar parcialmente. Si no sabes derivar parcialmente, te invito a que vayas a ver mi video y te explico paso a paso. Y bueno, si tienes dudas, quieres dejarme tu opinión, te invito a que lo hagas aquí abajo en la caja de los comentarios. Muchas gracias, espero te haya servido este video.